Hola, ¿cómo están? Les saluda Rosenberg Polanía en una edición más del programa Una Voz en el Desierto. Es un gusto estar con ustedes en esta cita que el Señor nos regala, bien sea a través de las ondas radiales o del internet, porque el propósito es traer un mensaje de aliento a la vida de los oyentes, un mensaje que nos recuerde las promesas de Dios y que nos trace directrices para nuestro diario vivir. Les invitamos a que nos sintonicen o nos conozcan en la página web www.unavozeneldesierto.org. También les invitamos a suscribirse a este canal de YouTube, Una Voz en el Desierto Internacional. Bueno, y hoy tengo una visita especial desde North Carolina, al pastor Eliezer Hernández. Él está adscrito a Asamblea de Dios Estados Unidos y es el pastor líder en la Iglesia Cristiana de Cary. Que nos traerá hoy una valiosa y edificante palabra del Señor, profetas y apóstoles en el siglo XXI. Sobre este tema vamos a hablar hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación, Eliezer. Muchas gracias a ti, hermano querido, y un saludo a toda la audiencia. Contento de estar aquí con ustedes. Bueno, qué bueno. Conozco al pastor Eliezer porque estudiamos juntos en el mismo seminario, pero hay un tema muy bueno que he querido traer hoy aquí a estos micrófonos, que es que hablemos sobre el ministerio quíntuple en la actualidad. Hoy en día está muy de moda este movimiento apostólico y de profetas, y se habla de una restauración de los 5 oficios, tal como dice Efesios 4:11, y lo quiero leer. Dice: y él mismo, el Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y por eso es tan importante que esta invitación, porque el pastor Eliezer está vinculado a Asambleas de Dios. Entonces yo creo que qué bueno poder escuchar a alguien que no es sectario, por decir, a hablar de estas corrientes, de estos movimientos. Muchas gracias, Eliezer, y pues queremos escucharte. El tiempo es tuyo. Una vez más, un privilegio, hermanos. Y nada, pienso que el cuerpo de Cristo es hermoso, es bello. Creo que todos nosotros estamos unidos bajo esa convicción de que la iglesia del Señor Jesucristo es hermosa. Y en primer lugar, en esta conversación, quisiera mantenerlo a nivel de conversación con toda la audiencia y también con el pastor Rosenberg. En esta conversación creo que vale la pena decir algunas cosas. En primer lugar, no es nunca el ánimo del pastor Rosenberg o el ánimo mío personal de traer malestar. No venimos en son de crítica, no venimos a desmembranar el cuerpo de Cristo, ni mucho menos. Pero sí creo que es importante prestar atención a la razón bíblica, ir un poco más allá de sencillas diferencias de interpretaciones, de cuestiones culturales, y entrar en el meollo del asunto, un análisis profundo, un análisis serio, no un análisis superficial, no un análisis para desmentir o validar, sino sencillamente como cristianos, como cuerpo de Cristo, estar siempre pendientes del consejo, por ejemplo, que le da Pablo a Timoteo: ten cuidado de la doctrina y de ti mismo. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y salvarás a muchos. En fin, yo creo que Pablo todo el tiempo estaba aconsejando a ese pastor joven, por ejemplo, que no tuviera nada de qué avergonzarse, que procurara con diligencia presentarse delante de Dios como un obrero aprobado, que no tenga nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Otra vez, cuidar la doctrina, cuidar la vida propia, una vez más, usar bien,
trazar bien la palabra de verdad. Y es en ese ánimo que estamos conversando en este día. Es en el ánimo de animar a los creyentes y a los no creyentes a entender que el Evangelio de Jesús es hermoso, es real, es poderoso. El mensaje de Jesús es un mensaje único, es central. Y de ahí también importante ver los componentes, las ramificaciones que tiene el mensaje del Evangelio. Porque no es un mensaje al aire, es un mensaje dirigido a alguien. Y no es un mensaje que se da fuera del contexto por ahí de nada, sino que se da dentro del contexto de la eclesía, de la iglesia, de la asamblea de Jesucristo, del pueblo de Dios. Con eso dicho, así como aprendí con mis amigos del Ecuador, dicho esto, me gustaría, Rosenberg, ¿qué tal si damos un pequeño repaso, por ejemplo, histórico, a los acentos de los diferentes movimientos, comenzando, digamos, con la Reforma, para no ser tan aburridos ni irnos tan lejos antes de esto, pero comenzando con el año 1517, por ejemplo, el movimiento que había, ese movimiento protestante, cuando Martín Lutero y otros también, incluso otros precursores o protestantes reformadores, tuvieron este movimiento, y el asunto que fue restaurado y que fue traído de regreso a la vida de la iglesia fue la salvación por la gracia, por la fe. Y por supuesto, ¿quién nos recuerda las 5 solas, ¿no? La sola gracia, sola escritura, sola gloria, solo Cristo, en fin. Todos recordamos eso, y ahí más o menos está resumido el énfasis de lo que Dios estaba haciendo en ese momento. En el 1600, ya en un bando más evangélico, un movimiento más evangélico, comenzó el tema con el bautismo por inmersión, la separación de la iglesia y del Estado. Y vienen todo ese movimiento de nuestros hermanos anabaptistas y todo lo que ocurrió en esa época con el mensaje de el no al bautismo de infantes. No está en la Biblia. Jesús no se bautizó como infante, etcétera, etcétera. Y la iglesia no puede politizarse. La iglesia tiene una misión que no es necesariamente la política de las naciones, etcétera. En el 1700 vino un movimiento de santidad, la santificación de la iglesia, la santificación del creyente, la separación de lo profano. En el 1800 vino un movimiento de sanidad por fe, un despertamiento de creer en el poder de Dios, y comienzan los avivamientos, y tenemos suficiente documentación de todos esos movimientos por diferentes partes del mundo, y el asunto que fue restaurado es el poder divino del Señor para sanar a los enfermos, la sanidad divina. Por otro lado, también nos llega luego en el 1900 el movimiento pentecostal, el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas como evidencia inicial de este bautismo, los dones del Espíritu Santo, y nace y surge el movimiento pentecostal. La historia le damos hacia adelante. En 1950 tenemos el famoso movimiento de lluvia tardía. Y ahora vienen a restaurar lo que ellos entienden no ha estado restaurado, el presbiterio profético, la alabanza y la oración profética. Y de ahí continuamos en nuestra historia. Me dan solamente un minuto para ponerme aquí al día. Ya estoy. Y continuamos con un movimiento muy importante, que es el movimiento carismático. Yo no quisiera decir que el movimiento de lluvia tardía dio camino o dio a luz el movimiento carismático, pero el hecho es que en 1960 aparece este movimiento carismático, y tenemos toda la documentación y la historia que nos deja ver figuras, el hermano Hammond, el movimiento de Wichita, Kansas, y comienza todo este movimiento carismático de renovación, de liderazgo pastoral. Pero a este movimiento carismático se adhiere y adquiere
características también del movimiento de la lluvia tardía, de esta restauración del presbiterio profético, y esto va aumentando. En el 1970 comienza todo el movimiento de fe, el mensaje de fe, de prosperidad, de victoria, y quiero que sepan que ya desde el 1960 ya vienen otras cosas pasando. Ya están los grandes eventos de evangelización o de conferencias o de reuniones públicas. Oral Rovers, figuras como él vienen apareciendo. Luego el piloto de Oral Rovers aparece o emerge como una figura también dentro de este escenario de movimiento carismático, movimiento de fe. Kenneth Copeland, también tenemos que todos ellos van a recibir diferentes influencias de Norman Vincent Peale, de Robert Schuller, y todo se convierte ahora hacia los 80 en la restauración del ministerio del profeta, la restauración de la guerra espiritual, la adoración y la alabanza profética, el drama y el uso de las artes proféticos, y finalmente como el merengue del cake o de la torta, como la decoración o la parte de arriba, vamos a entrar en la restauración del ministerio o del oficio del apóstol. Y hay que restaurar ahora los milagros, las señales, los prodigios, el evangelismo global, la autoridad apostólica, la cobertura apostólica, y así hemos llegado a lo que hoy tenemos en nuestros días y lo que nos ocupa en el tema de hoy, el movimiento de los apóstoles y los profetas modernos, por así decir, o de nuestra época, de nuestra era. Quiero decir, Pastor Rosenberg, también que me estoy nutriendo del trabajo de un gran mentor, de alguien que he tenido el privilegio que esté presente en mi vida desde muy pequeño, en mi vida, desde los 7, 8 años, activamente ayudándome, encaminándome. Es una de las personas que más me han influenciado en mi caminar con el Señor, y es el doctor Eduardo González, y estoy refiriéndome al trabajo que él ha realizado y nutriéndome mucho del trabajo que él ha realizado. Quería compartir eso también con la audiencia. Eliezer, Dígame. entonces estamos viendo de que hubo un salto grande, por lo menos de 1500 años hasta la Reforma, de que este avivar o entre comillas, descubrir del profeta y los apóstoles, podemos decir que hubo una brecha bien grande, porque en la historia que nos estás presentando realmente viene a ver ese redescubrimiento, es en la década última de los 90, 80, 90. Hay un espacio grande de tiempo. ¿Por qué nos gusta a los cristianos las cosas novedosas? Porque a veces como que no miramos la historia. Decía aquí no me acuerdo qué gran hombre, que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, hablando en contexto negativo. Correcto. Pero parece ser que lo novedoso es lo que más nos atrae y nos llena y mueve las masas, porque esta presentación histórica tuya nos lo hace ver, ¿no? Yo creo que, bueno, al final del día, a todos nos gusta lo novedoso. Hay algo en el ser humano que funciona así, si no las grandes industrias de la moda no tuvieran vida. Fíjense que nos gusta cambiar los autos, nos gusta cada vez más la tecnología, los teléfonos más nuevos, en fin. Esto no escapa a la espiritualidad del hombre, me parece, pero de todas maneras creo que sí, por supuesto, hermano, que es importante conocer un poco de la historia, porque algunos piensan que este asunto del apostolado es algo nuevo, y el postulado es que hay que restaurar el oficio perdido. O sea, ellos consideran que de la Reforma a la fecha se perdió el oficio del apóstol y del profeta. Por supuesto, van a utilizar el texto de Efesios 4:11 y algunos textos que nosotros también vamos a iluminar un poquito en un minuto,
acerca de responder a los argumentos de ellos, ¿no? Pero van a decir que es bíblico, que los apóstoles son un ministerio institucionalizado por Dios, constituido por Dios, y también el profeta, y se había perdido en la iglesia. Ahora, lo interesante de esto, si en realidad vamos a tener esta conversación de que si hay necesidad de restaurar el oficio apostólico y profético, habría que hacer algunas preguntas importantes. ¿Qué se entiende por un apóstol? ¿Qué es un apóstol? O sea, ¿qué significa la palabra apóstol? ¿Cómo fue usado, en primer lugar, por Cristo? ¿Y cómo está siendo usado hoy? ¿Cuál es la connotación del apóstol en el Nuevo Testamento? ¿Habrá diferencia entre el grupo de los 12 apóstoles de Cristo y los demás apóstoles que vemos? ¿Qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol significa enviados. El apostolos en griegos sencillamente significa alguien que es enviado a una misión. En este caso, el Señor Jesús escogió a los apóstoles y los envió a una misión. Y creo que está claro que hay apóstoles, los 12 apóstoles de Jesucristo. Lucas, capítulo 6, versos 12 al 16, nos va a mostrar que Jesús oró una noche entera y que luego de esto eligió 12 apóstoles de sus discípulos y los llamó apóstoles, los llamó enviados. También nosotros entendemos que el apostolado es un ministerio dado por el Señor para la edificación de la iglesia. Esa es la otra pregunta importante. ¿Para qué es el apostolado? ¿Será un sinónimo de una especie de papado evangélico? Porque en la tradición católica, el Papa es un vicario de Cristo. Sí. El Papa es infalible. El Papa recibe de parte de Dios la instrucción para la iglesia y la reparte y la ministra al cuerpo de obispos, arzobispos, al cuerpo ministerial de la Iglesia Católica, y por ende llega luego al feligrés. Pero todavía el Papa es una figura venerada y honrada que solamente va a dejar de ser Papa el día que muera, el día que no pueda ya por enfermedad o muerte cumplir sus funciones, porque hay algo que se llama sucesión apostólica. Entonces esto es lo que de una manera pareciera estar presente en el movimiento moderno de apóstoles, que hay una sucesión apostólica, hay un manto que solamente puede ser pasado de parte de Dios al apóstol, y ahora autorizado por Dios, ordena este apostolado a otros y los constituye apóstoles, reconoce sus ministerios y se entiende más como una situación de territorio, de cobertura, de autoridad, tal y como vimos en la historia hace un minuto, acabamos de ver, ¿no? En Rosenberg, que ahora este movimiento de la tercera ola y este movimiento que quiere o pretende restaurar lo profético y lo apostólico, y en realidad de la lluvia tardía en adelante es la restauración del presbiterio profético, la restauración del oficio del profeta, la restauración del oficio del apóstol. Esto no es nuevo, esto viene ya, como le acabo de mostrar, desde los años 50 y especialmente la década de 60. Entonces lo que estamos viendo cuando nos planteamos las preguntas honestas y necesarias, estamos viendo que se dice que es para la edificación de la iglesia, pero en la práctica se manifiesta para el gobierno de la iglesia. Y luego, en tercer lugar, entendemos que hay un ministerio apostólico de la iglesia como enviados al mundo para la predicación del evangelio. Y mi argumento es, hermanos, no está perdido el ministerio apostólico. Mi argumento es, en primer lugar, que siempre la iglesia tuvo nombres, nomenclaturas, llamados, que la iglesia, tendríamos que entrar en el tema ahora de lo que es historia de la iglesia. Ya vimos la reforma, ¿qué pasó después de la reforma? Hubo una división entre la iglesia ahora protestante y la iglesia católica romana.
Pero la misma iglesia reformada va a sufrir otras divisiones. Va a venir, como acabamos de mencionar, el movimiento anabaptista y va a decir, no podemos bautizar infantes, no podemos ser parte del gobierno. Hay que entender las situaciones también de justicia social y todo lo que estaba pasando. Por ejemplo, las cruzadas, en nombre de Dios se estaban matando gente. En nombre de Dios estaban ahogando gente en el río porque sencillamente no querían sujetarse a la autoridad ahora de la nueva iglesia reformada, enseñando otras doctrinas. Entonces, sin entrar en todos esos lados de la historia, tenemos que entender sencillamente que los apóstoles nunca estuvieron perdidos ni desaparecidos, que el ministerio apostolos, el enviado, no se perdió en el Nuevo Testamento, no se perdió en la Reforma. ¿Se ha puesto a pensar usted quién llevó el evangelio a la China? ¿Quién llevó el evangelio a la India? ¿Quién llevó el evangelio a los países nórdicos? ¿Quién trajo el evangelio a Centro y Suramérica? ¿Quiénes fueron aquellos enviados, apóstoles? Sencillamente, ellos no estaban pendientes de lo que hoy están pendientes. No estaban pendientes del poder. No estaban pendientes de lo que conlleva esta vida, porque honestamente, ¿cuáles son los elementos que rodean el movimiento apostólico y profético en este día? Eliezer, tú me haces pensar de que los apóstoles nunca han dejado de existir, pero es que estaban operando con otro nombre, con otro cargo, con otro título. Los misioneros, los que fueron a la China, a América, a Colombia, a la selva, nunca dejaron de ser enviados. Bien aclaras, de ser enviados por Dios. No se enfocaron en tener este título o este oficio de Efesios, ¿no? Pero siempre, pero nunca se han ido. Qué interesante, ¿no? ¿No? Y pensemos, hermanos, qué belleza el cuerpo de Cristo, qué linda la iglesia. ¿Usted se imagina cómo fue esas reuniones para enviar a Hudson Taylor? ¿Usted se imagina William Carey en la India? Si leemos, al leer la historia de estos hombres y mujeres que también estuvieron involucradas, sus esposas, sus familiares y otras mujeres a través de la historia de la iglesia. ¿Usted se imagina esas reuniones, la iglesia reunida, los líderes espirituales reunidos, los pastores reunidos, orando por los hermanos, recogiendo los fondos, enviando, armando los equipos? Ay, mis hermanos, honestamente, el ministerio apostólico nunca ha faltado a la iglesia, sino que el Señor ha llamado a la iglesia y ha enviado a la iglesia como apóstoles a este mundo. Y en realidad usted ve la gran diferencia entre lo que es un enviado a predicar el evangelio y lo que estamos viendo hoy en día. Decimos, o sea, la fraseología por supuesto es la misma, el lenguaje es el mismo: soy enviado, soy el hombre de Dios, soy el padre espiritual de esta casa, y tenemos todo ese lenguaje. Dios me ha enviado a predicar. Hay manifestación de milagros, de poder, de unción, tal y como ya les caminé por la historia del movimiento Lluvia Tardía, carismático, movimiento de fe, movimiento de prosperidad. Y quizás Rosenberg sería adecuado también compartir un poquito del movimiento pentecostal y de las ramas más influentes y demás, para que usted pueda tener un poquito de base y de historia. Tenemos por ahí también algunas notas en lo que se llamaría la introducción a las corrientes del pentecostalismo en el siglo XX. Entonces, para que usted que nos escucha entienda, hay básicamente tres corrientes principales. Están los pentecostales clásicos, que se manifestaron con esos avivamientos, la calle de Azusa, diferentes manifestaciones del Espíritu en el 1901 al 1910. Está lo que se identifica como la segunda oleada
de 1960 a 1970, identificada como los carismáticos. Y después está lo que se categoriza como la tercera oleada, alrededor de 1975, formada por evangélicos sin relación con el pentecostalismo clásico o el movimiento carismático. Estos llegan a ser los conocidos neopentecostales. Y ese pentecostales clásico, su énfasis era el bautismo en el Espíritu Santo. La evidencia de hablar en lenguas inicialmente, o la evidencia inicial. Y la mayor parte de esa primera oleada enseñaba que el hablar en lengua era una premisa indispensable al creyente bautizado en el Espíritu Santo. Si no hablabas en lengua, no habías sido bautizado en el Espíritu Santo. Las denominaciones pentecostales proclaman un evangelio completo de 4 puntos que tiene a Cristo como Salvador, como bautizador con el Espíritu Santo, como sanador y como un rey de venidero. O sea, Cristo salva, Cristo bautiza, Cristo sana y Cristo viene otra vez. Sí. Ahora, tenemos el movimiento carismático, esa segunda oleada, originalmente conocidos como los neopentecostales. Proceden de todas las denominaciones históricas pentecostales y han experimentado los acontecimientos que describe Hechos capítulo 2 en alguna de sus formas. Y la mayoría de ellos aceptan el hablar en lenguas como señal o evidencia inicial de recibir el poder, también junto con los dones acompañantes, dones del Espíritu Santo. Algunos permanecieron y la mayoría de ellos permanecieron en sus denominaciones de origen. Pero luego lo que pasa con la tercera oleada es que está formada por evangélicos que han sido llenos con el Espíritu Santo, pero usualmente no reconocen un bautismo en el Espíritu Santo como experiencia separada de la conversión. Ejercitan los dones del Espíritu con mucho menos énfasis en la lengua, las que consideran que son totalmente opcionales, que son ausentes o que son sencillamente no necesarios. Enfatizan las señales, los prodigios, los milagros sobrenaturales, los encuentros de poder, pero no se consideran a sí mismos pentecostales o carismáticos. Y lo que estamos viendo con todo esto es que al final del día, todo esto ocasionó los otros movimientos como los que están hoy o los que estamos, lo que son nuestro tema de este programa de hoy. El tema al final del día es: se pronuncia, se predica, se dice y se establece como fundamento. Comenzando, como dije, con el hermano Hammond, con Peter Warner y con muchas otras figuras también latinoamericanas, Ronnie Chávez y tantos otros que ustedes conocen. La proclama es que se perdió el oficio del apóstol y del profeta. Y ahora quieren restablecer y pretenden restablecer, en el caso del apóstol, una igualdad, algunos, no todos, con el grupo de los 12 apóstoles de Cristo. Y otros dicen, no, entendemos que no somos iguales que ellos, pero somos como Pablo, somos como Junia, somos como tantos otros apóstoles. Somos apóstoles y los recibimos de Dios y estamos restaurando el oficio apostólico y lo interpretan de una manera vertical y una manera de autoridad. ¿Cuáles son los elementos? Milagros. Estamos autorizados para hacer milagros por el Señor. Estamos autorizados para quitar y poner y remover gente, ofrecer cobertura, removérsela. Estamos autorizados, tenemos autoridad y unción territorial. Nuestra cobertura es la que extendemos a todos aquellos que pertenecen a nuestra casa. Son nuestros hijos espirituales y les ofrecemos una cobertura, y si se salen de esa cobertura, están fuera de la unción, de la autoridad, del patrocinio, de la voluntad de Dios, porque son hijos nuestros de esta casa. Y en el caso de los profetas, vienen para instituir, para vaticinar, para actuar como jueces, dictando profecías, que más que profeta, en mi opinión, es un profetismo, y dándose una autoridad que ahora el profeta dice y así se hace.
para juzgar y gobernar la iglesia, cuando claramente en el Nuevo Testamento los profetas no son los que gobiernan la iglesia. ¿Qué encontramos en cuanto a los argumentos de los apóstoles modernos? En Efesios capítulo 2 y verso 20, Pablo señala que la iglesia ya fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cómo ahora vamos a decir que se ha perdido el fundamento sobre el cual la iglesia fue edificada? El fundamento es Cristo, la principal piedra del ángulo, el cual discipuló, entrenó, envió y llamó a 12 apóstoles. Y ese fundamento apostólico que todos sabemos que Judas entregó al Señor, pero fue reemplazado con todo un proceso que vamos a ver ahora. Y al ser reemplazado, Judas, está el grupo apostólico que fue y continúa siendo el fundamento. Nótese que el que está hablando esto, él mismo dice que es un apóstol del Señor Jesucristo, en este caso es Pablo. El mismo Pablo dice que ya el fundamento apostólico fue echado. ¿Cómo es que ahora hay necesidad de encontrar o restaurar algo perdido? Eso no es bíblico. En Efesios 3:5, la Biblia declara que el misterio de Cristo, oculto en otras generaciones, en ese momento le era revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Por tanto, ya no es un misterio por conocer, ya es una verdad revelada. Y no olvidemos que muy bien nos aclara la Escritura al final de ella, que nadie puede añadir ni quitar una tilde ni una T de la Escritura. La verdad ya ha sido revelada en las Sagradas Escrituras, protegida por Dios, inspirada por Dios y defendida por Dios. Así que aquí hay otra evidencia que separa emerge muy verticalmente enfrente de estos argumentos de este movimiento moderno apostólico. ¿Qué les parece Primera de Corintios? Sí, hermano, adelante. Dice muy bien que Dios quiso asegurarse, o el misterio de Cristo estuvo oculto por mucho tiempo, hasta que vino el cumplimiento del tiempo. Y Dios envió a su único Hijo Jesucristo. No hay más, no tenemos que creerles a aquellos que piensan que hay cosas oscuras que Dios no ha revelado. No, ya todo está revelado. El misterio máximo, la revelación máxima es Jesucristo. Es Jesucristo. Y ya lo máximo que podemos esperar es que Él vuelva de nuevo como está prometido. Pero es cierto que en esta trampa de buscar lo oculto, lo que no está revelado, el misterio, pues algunos charlatanes están aprovechándose de la ignorancia. Pero realmente, como bien recuerdas acá, ya no es un misterio por conocer. Ya fue revelado, Dios se reveló con Cristo y ya la palabra es la revelación que Él nos dejó para los días de hoy, ¿no? Eso es correcto, mi hermano. No hay nuevas revelaciones. Eso es tan importante enfatizarlo, porque el pueblo de Dios se vislumbra con nuevas revelaciones, sin analizar las consecuencias de tal revelación, las consecuencias que la historia nos regala, de tantos desastres, de tantas consecuencias negativas cuando estamos queriendo perseguir una nueva revelación. No hay más que Cristo, no hay más que la cruz de Cristo. No se puede añadir ni quitar al sacrificio de Jesucristo ni a la persona de Jesucristo. Y una vez más, aquí está claramente delante de nosotros que esto ha sido revelado y por la brevedad del tiempo no mencionamos más, pero el mismo apóstol Pedro menciona que los ángeles hubiesen querido tener el privilegio que tenemos nosotros en la predicación, de vivir este momento. Sin embargo, no se les fue entregado. De modo que, sencillamente, no hay nada vedado y escondido. Más bien nos ha sido revelado ese misterio poderoso de que Dios amó al mundo, de que Dios
escogió un pueblo, el pueblo de Israel, pero a los que no eran pueblo y los que no habíamos alcanzado misericordia, ahora somos pueblo y hemos alcanzado misericordia y somos todos el pueblo de Dios, que Dios quitó la enemistad entre estos dos pueblos, que nos hizo uno a través de Cristo. Ese es el misterio del evangelio. Eso es lo que nadie puede entender, de cómo Dios ha orquestado la historia y la eternidad de esta manera. No tiene nada que ver con oficios perdidos que deben ser restaurados. Pablo señaló, hay una escritura muy interesante en Primera de Corintios, el capítulo 15 y verso 8. Y si leemos, él viene diciendo cómo el Señor se le apareció a los apóstoles. Voy a leer el 7 solamente para que tengamos un preámbulo de lo que comentamos en el 8. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, Pablo ahí claramente está diciendo que él fue la última persona en ver al Cristo resucitado y recibir una comisión apostólica de bocas del Cristo resucitado. Y cuando nosotros leemos el libro de los Hechos y vemos la conversión de Pablo, si creemos el resto de la escritura, tenemos que creer entonces esa escritura, que el Señor se encontró con Pablo de camino a Damasco, que el Señor Jesucristo se le apareció y conversó con él y le dijo que le era dura cosa dar cosas contra el aguijón. Le preguntó, ¿por qué me persigues? Pablo le dice, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús le revela incluso a Ananías, yo he escogido a este y va a sufrir mucho por causa de mi evangelio. Y Pablo recibe la comisión de Jesús mismo, pero él dice claramente, soy el último de todos. Y entonces, ¿de dónde sacamos la sucesión apostólica de estos días? También me doy cuenta que Pablo no dejó algún apóstol como autoridad máxima de una iglesia local. Si la tuviese, es una autoridad temporal sobre la iglesia fundada. El orden no indica jerarquía, en ningún momento indica superioridad de ninguna clase. Y es interesante que Pablo no está dedicando, por ejemplo, la epístola a los Efesios a esta supuesta jerarquía clerical. La epístola de los Efesios no trata de jerarquía clerical. Entonces, esto es un detalle que debemos considerar, es muy importante. Mire, Bernabé en Hechos 14:14, Silas en Primera de Tesalonicenses 2:6, Adrónico y Junio en Romanos 16:7. Todos fueron apóstoles de Cristo y por tanto no hay duda de que estaban entre los más de 500 testigos de la resurrección, según lo que nos cuenta el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:6. Sin embargo, ninguna de estas personas fue escogido como un sucesor de un apóstol anterior. Matías fue un sustituto de Judas, no fue su sucesor. Eso es muy importante. O sea, no es que Judas tuvo un sucesor, sino tuvo un sustituto. Acordémonos que fue echado a la suerte, ¿no? Cuando en Hechos 1 nos dice que echaron a la suerte los 11 apóstoles buscando este sustituto de Judas, ¿no? Y no solamente eso, Pastor Rosenberg, lo interesante cuando uno va a la escritura de Hechos capítulo 1, del 21 al 26, como usted bien dice, la metodología que usaron fue la metodología que ellos conocían como judíos, pero el proceso para llegar ahí, eso es importantísimo. El proceso cuando Pedro habla, y tenemos que reconocer, hermanos, que esta escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Sí. El proceso cuando Pedro viene y dice en el verso 21 del capítulo 1 de los Hechos, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, que todas estas personas que se dice que son enviados, acuérdense que
Vuelvo y repito, el problema es que nosotros hemos interpretado apostolos como una cosa gloriosa, jerárquica, mística, el padre de esta casa. Hemos interpretado el ministerio apostólico con la comparación que hicimos antes, con un papado evangélico. Pero al final del día, apóstoles son enviados, punto, y se acabó. Entonces, en el caso de los que Jesús envió, en el caso de los que él comisionó, que fueron varias personas, en el caso de todas aquellas personas que vivieron en el tiempo de Jesús, ¿por qué hubo que hacer un proceso de escoger un sucesor para Judas? Porque todos calificaban para el apostolado de acuerdo a las reglas que dio Pedro. O sea, había un grupo, no solo una persona calificaba, había un grupo. Entonces, aquí están las reglas. Las reglas son: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Número 1, ¿cuáles de los apóstoles modernos entraron y salieron con Jesús y vivieron en el tiempo de Jesús para poder adjudicarse que tienen la autoridad apostólica y la comisión de Jesús, igual que el grupo de los 12? Entiendo que no todos dicen eso. Vuelvo y repito, no todos los apóstoles modernos dicen ser parte del grupo de los 12. ¿Ok? Muchos se han retractado, lo decían antes, pero ahora ya no. Pero yo entiendo eso. Continuando. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Ministerio y apostolado, no jerarquía, no lugares privilegiados, nada de eso. Un ministerio y un envío directo de Dios a la predicación del evangelio, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Le echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. De modo que ninguna de estas personas, como ya algunos pretenden, no, que miren, Junia, Adrónico, Bernabé, sí, fueron discípulos de Cristo, pero ninguno fueron del grupo de los 12. Sí, fueron apóstoles, fueron enviados, pero hay un detalle muy interesante. Ciertos individuos, incluyendo a Epafrodito, eran apóstoles de las iglesias. En 2 Corintios 8:23, en Filipenses 2:25, estos apóstoles no tenían autoridad sobre la iglesia. Ellos eran mensajeros enviados por la iglesia y sujetos a su iglesia. Así que en este último sentido, sería muy legítimo, sería muy coherente hablar que los representantes de las iglesias son apóstoles. Ahora, no utilizamos ese término y en lo personal no lo uso por la confusión que traería. La confusión que traería hoy en día al decir que todos somos apóstoles, que he sido enviado por mi iglesia a una misión del evangelio. Acabamos de regresar de un viaje a la selva amazónica. Llevamos 10 años dando estos viajes, enviados por nuestra iglesia local. Acabamos de dejar a una hermana instalada en el ministerio, va a estar siendo misionera por 1 año en la selva amazónica. Si usáramos el término soy un apóstol, estaría bien usado, porque soy enviado por la iglesia y, por supuesto, enviado por el Señor a cumplir esta misión. Pero ¿por qué no lo usamos? No lo usamos porque sencillamente hay mucha confusión. Porque el apóstol ahora es sinónimo de jerarquía, de autoridad, de milagros, de poder, de territorio. Y lo que es peor, es sinónimo de lujos, de riquezas, de privilegios, de guardaespaldas, de apariciones místicas, de una línea directa con Dios que nadie tiene, que no se mueva nadie en la casa, que nadie haga nada hasta que no reciba la instrucción del apóstol, del padre de la casa, del hombre de Dios. En fin,
hay tantas connotaciones, Pastor Rosenberg, negativas, Es unidas, que que no vale la pena usar el término. lamentablemente se quiere anular la gran revelación que tuvo la Reforma, entre tantas, que es de que todos somos sacerdotes, de que todos somos real sacerdocio, de que todos tenemos libre acceso a la entrada del Padre gracias a la muerte vicaria de Cristo. Cuando alguien quiere robar esa verdad, pues obviamente todo va a tener que pasar por él para llegar a Dios y a sus bendiciones. Que ese es un problema que está teniendo estos hombres que quieren volverse como eran los sacerdotes en la Iglesia Católica o como eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento, que era el único que podía presentarse ante Dios o que tenía más dignidad o estatura espiritual. Lamentablemente nos quieren devolver y nos quieren robar esa verdad, ¿no? Y se la están robando el pueblo, definitivamente, cuando se le delega una identidad que todos tenemos con Dios, que es que todos somos sacerdotes, ¿no? Eso es tan importante enfatizar cómo el Señor habla y dice en su palabra: acérquense con confianza al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Creo que sería bueno también, Pastor Rosenberg, no socavar o no dar la idea de que no respetamos o que no entendemos el ministerio apostólico de la iglesia. O sea, entendemos que el Señor ha constituido un ministerio apostólico, entendemos que hay un ministerio profético, pero no podemos ahora entender que al igual que funcionaban los profetas en el Antiguo Testamento, ahora van a funcionar en la iglesia. No fue así. No son, en inglés dice fortune tellers, no son, qué sé yo, el genio de la botella, no son augureros. La profecía no es para que necesito, por favor, que me digan mi futuro, necesito saber qué va a pasar mañana. La profecía no es para gobernar a la iglesia de la misma manera que funcionaba Elías, Jeremías, Isaías, Eliseo. No es la manera. Ahora estamos bajo un nuevo pacto, con un sumo sacerdote que abrió el camino libremente para todos. Y no necesitamos un vidente, no necesitamos a nadie. ¿O hay que acaso no dice la escritura también en Primera de Juan que la unción os enseñará todas las cosas? Amén. Queremos animar a los hermanos que nos escuchan. Dios lo ama a usted personalmente y también lo ama dentro del cuerpo de Cristo. La comunidad y el cuerpo de Cristo es importante. No estamos diciendo que no son importantes los ministerios, los cuales Dios ha repartido. Lo único que estamos diciendo es que el ministerio apostólico no estaba perdido y que los maestros de este ministerio quíntuple, al buscar restaurar un fundamento que nunca ha sido quitado, lo que están haciendo realmente es colocando un fundamento falso, un fundamento sobre la iglesia, sobre el cual la iglesia no está edificada. Porque no se olviden, hermanos queridos, lo que dice la escritura en 1 Corintios 3:11, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, no tenemos el por qué buscar otro fundamento. No hay oficios perdidos. Ahora, lo que sí entendemos es que el aceptar la vigencia del ministerio apostólico no equivale a aceptar esa llamada sucesión apostólica al estilo de la Iglesia Católica, ni al estilo de la red apostólica, ni al estilo del ministerio quíntuple. Ese liderazgo universal de Pedro que se ha traspasado hasta el Papa de oficio, no, según la Biblia no es así. También otra cosa importante es que el ministerio específico de los 12 apóstoles fue exclusivo de ellos, sin ningún tipo de transferencia ni herencia alguna, sino que fueron inspirados por Dios. Al igual que los profetas contemporáneos de ellos, que recibieron la revelación del Nuevo Testamento o la doctrina apostólica, a ellos se les reconoce como el fundamento de la iglesia. No podemos
Mire, por ejemplo, no sé si me estoy explicando bien, pero un ejemplo. Judas, ¿no? La carta que escribió Judas, las epístolas, la segunda epístola de Pedro y la epístola de Judas, están entre los últimos escritos del Nuevo Testamento que fuesen publicados. Y van a exhortar a los lectores a evitar las falsas doctrinas por medio del recordatorio de las enseñanzas de los apóstoles. En otras palabras, remiten la iglesia al fundamento, al pasado, no al mensaje de los profetas y los apóstoles contemporáneos del futuro. Esto indica que ya está cerrado ese canon, ya no hay nuevas revelaciones. No podemos continuar con algo que considero, con mucho respeto lo digo, un absurdo. Sería tan hermoso que los hermanos pudieran recapacitar y decir, sí, hermanos, ciertamente la iglesia de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, envía hombres, mujeres, prepara, llama al ministerio. Ciertamente hay una lista grande de dones espirituales y no son solamente los que menciona Efesios 4:11. Hay otras listas en Romanos, en Corintios, listas de ministerios, que bueno, si todos dijéramos ciertamente, perdonen, hemos estado en un error y ciertamente hay enviados, siempre han existido misioneros y existirán misioneros y ciertamente tenemos todos la oportunidad de servir a Dios y la responsabilidad como iglesia. Hemos sido enviados al mundo a predicar el evangelio de Jesucristo. Cuando leíamos al principio Rosenberg, cuando leíamos que usted leía Efesios 4, comenzando en el versículo 11, hay algo tan hermoso y es que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué? Para la perfección de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Es tan hermoso que nunca la intención es jerárquica. Es tan hermoso que nunca la intención es la exaltación de una persona. Es tan maravilloso saber que todo aquel que en él crea no se perderá. Que todo aquel que en él crea tiene acceso a la vida eterna. Es tan hermoso saber que es un equipo de trabajo. Algunos han sido enviados, otros están llenos de dones para hablar lo que escuchan al Espíritu de Dios decir. Otros están encargados de proteger y de enseñar. Y en realidad, en el idioma original no hay una distinción entre pastores y maestros. No hay ese vínculo, sino que lo que dice es pastores maestros. De hecho, no sería lo que cacarean tantos y se ha dicho desde los principios o los comienzos, que ese fivefold ministry, el ministerio quíntuple, no es así. La verdad es que dice pastores maestros. Qué hermoso que podemos funcionar como un equipo. Algunos son enviados para hacer diferentes obras de beneficio, de caridad, de amor, como hacen los misioneros, de restauración, de consejería. Otros que están llenos del Espíritu con dones específicos que incluyen el don profético, no el oficio del profeta, y pueden ministrar, y la profecía se sabe que es para consolar, para exhortar, para edificar, según lo que dice la Escritura. En ningún momento se manda a decir en la Escritura que el profeta tiene autoridad, aquí habla el profeta, esto es lo que dice, vamos a movernos. Si una profecía es traída acerca del futuro, no hay que hacer nada. Si es de Dios, se cumplirá. Y si no es de Dios, no se cumplirá. No hay que trabajar para que se cumpla la profecía. Sencillamente se va a cumplir. Si Dios dijo que lo iba a hacer, lo hará. Y no hay que menospreciar tantos dones. ¿Qué pasa con los dones de administración?
¿Qué pasa con los dones de compasión? ¿Qué pasa con los dones de servicio? Sencillamente es un absurdo que no logro reconciliar en mi mente. Reclamar que la iglesia de hoy necesita revelaciones nuevas, visiones nuevas a través de todos estos oficios, para mí es negar la suficiencia de la Biblia. Yo creo que con la escritura es suficiente. Sí, hermano, adelante. Es bueno recapitular que el oficio de apóstol como enviado nunca se perdió en estos 21 siglos, porque Amén. el mayor testimonio somos los creyentes de Latinoamérica. Hubieron unos enviados que vinieron de Europa, los creyentes en África, hubo unos enviados que que llegaron allá, misioneros que plantaron iglesias, nunca se ampararon, nunca tuvieron que apelar al señorío digamos, de una gente, porque bien nos recuerda la palabra de que los apóstoles eran enviados por la iglesia. Era la iglesia la que los gobernaba, por así decirlo, les daba instrucciones. Hoy en día parece lo contrario, que el apóstol tiene que gobernar a la iglesia, y ese no es el espíritu de un apóstol. Miremos el apóstol de apóstoles, lavó los pies de sus alumnos, lavó los pies de los discípulos a quienes iba a enviar. Esa es la esencia de un apóstol, el servicio, la humildad. Pedro le dijo a Jesús que no quería dejarse lavar los pies porque le parecía indigno, imagínense. Right. O sea, esa es la esencia del enviado, una persona humilde que sabe obedecer a Dios e ir a donde quiera ir. Nos recuerda bien lo que nos ha puesto el pastor Eliezer, que ya la escritura está cerrada, no hay ningún secreto más, ya no hay revelaciones nuevas, ya hay que estudiar la palabra, ya tenemos que mirar esas verdades, recordarlas, pero ya no podemos esperar que nadie, ningún hombre, ni un ángel del cielo, venga con una nueva revelación, porque así han nacido las sectas. Por una nueva revelación se fundaron los mormones, por una nueva revelación llegaron los testigos de Jehová, por una nueva revelación están los musulmanes, por nuevas revelaciones, entre comillas, por Sí. algo, porque alguien dijo que en visión vio a un ángel y él le dio algo que estaba oculto. No nos dejemos engañar. Es un peligro estar amparándonos en estas nuevas revelaciones para traer una enseñanza a la iglesia. Bien nos recuerda que aún el don profético es para exhortar, edificar, consolar. No podemos esperar. A mí me ha pasado que a veces se mueve ese don, entre comillas, para decirnos de qué color tiene los calzoncillos una persona o cuál es el número de la cédula, cosas que son irrelevantes, que más bien parecen dones de adivinación. Entonces, es bueno, me ha gustado y por eso he invitado a Eliezer, porque él es pastor en Asambleas de Dios. No traje a un bautista, no traje a alguien que anule, que desconozca, digamos, los dones espirituales. Ha sido invitado un pastor que los valora, pero que no está aterrizando bien hasta dónde es que debemos permitir, porque hay un abuso de la enseñanza sobre estos dones. Bien lo has dicho, Eliezer. Y hermano querido, no podemos anteponer la experiencia a la doctrina. Lo que pasa es que muchos somos vislumbrados por la experiencia. Tal y como mencionabas, no olvidemos que Joseph Smith o José Smith, el fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de los mormones, fue justamente en una experiencia de ayuno, de oración, que según él vio los ángeles, vio las piedras de oro, recibió el escrito del libro y la profecía del mundo. No olvidemos que más o menos en el año 625 fue Mahoma que en un ayuno, en un retiro espiritual, en una experiencia, clama recibir la revelación del Islam y clama recibir la revelación del Corán. Hay mucho peligro, Pastor Rosenberg, en anteponer la experiencia a la doctrina bíblica. La doctrina bíblica rige la experiencia. La experiencia no puede regir la doctrina bíblica. Y es lamentable porque hay hombres hermosos, gente
fabulosa en el Evangelio, que fueron justamente esas experiencias y esas confusiones las que dieron paso a todo esto que tenemos hoy. Esto no comenzó hoy, como se nos está acabando ya el tiempo, creo que se nos concluyó el tiempo. Sí, tenemos 5 minutos para cerrar. Solo quiero decir que comenzó todo como una experiencia, comenzó todo como la palabra de fe, la confesión positiva, el evangelio de la salud y la riqueza. Comenzó con esos expositores antiguos, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland y tantos otros, Oral Roberts, ya los más conocidos, Benny Hinn y tantos otros, que no mencionamos sus nombres para desprestigiarlos, sencillamente para decir el mismo caso de nuestro hermano Benny Hinn, quien se arrepintió públicamente, usted lo puede buscar en YouTube, de toda su doctrina y de todo lo que había predicado por años, para luego volver atrás recientemente y continuar pidiendo grandes contribuciones. Piense en esto. Si de verdad esos movimientos fueran doctrinalmente sanos, entonces toda la iglesia en todo el mundo estaría bendecida en victoria y prosperada de acuerdo a ellos. ¿Por qué los hermanos en China no alcanzan la misma gracia que los hermanos en Estados Unidos? ¿Por qué en Colombia pastores sacrificados no tienen las mismas opciones económicas que tenemos los pastores en los Estados Unidos? No se puede predicar eso, porque el evangelio de Cristo es uno y funciona en todo el mundo y es para todos. Entonces podemos fácilmente desmentir estas cuestiones del evangelio de la salud, de la riqueza, de estas palabras de fe que no son otras cosas que descabelladas y que tienen su origen, que lo podemos ver en Kenyon y en otros herejes de los cuales tomaron ellos y reconocen en sus libros. Kenneth Hagin reconoce que su mayor influencia es Kenyon y la influencia de Norman Vincent Peale y de tantos otros que en realidad fueron más que todo personas con doctrinas heréticas que nos alejaron de la Biblia, y hay millones de personas buscando la felicidad, buscando la riqueza, buscando el endiosamiento propio al final del día. Lo que nos pasa es que queremos ser importantes, queremos tener mucha plata, no queremos sufrir, y nunca Cristo dijo eso. Jesús dijo que había que cargar la cruz cada día y seguirle, que había que negarnos a nosotros mismos, que tendríamos aflicciones en el mundo, pero que confiásemos en Él, que Él ha vencido el mundo. Hay un gozo que no me lo da las riquezas ni el color de mi pasaporte. Hay una alegría de la predicación del evangelio, un gozo de vivir el evangelio de Cristo, que no me lo da la ciudad donde vivo, ni la ropa que he visto, ni la organización con quien estoy afiliado. Ese gozo me lo da el evangelio, me lo da Cristo, solamente Cristo, y no necesito ser más que nada, ni que nadie, ni querer más fuera de Cristo y lo que Él ha ofrecido. Que el Señor les bendiga muchísimo. Bueno, muchas gracias, Pastor Eliezer Hernández desde North Carolina, por habernos dado esta enseñanza en este tiempo, y invitamos a los oyentes que compartan este video, y si no se han suscrito, que lo hagan, este canal Una Voz en el Desierto Internacional, o a través de las ondas de radio por donde también se transmite este programa. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Que el Señor les siga bendiciendo. Hasta pronto.